Este es un video que quedaba pendiente a que se obtuvieran 6.000 likes en uno anterior y cumplida vuestra tarea, aquí lo tenéis. Como en todos los ámbitos de la vida, el deporte de alta competición, y más todavía el profesional, se encuentra sumergido en una competencia cerrada, en donde pequeños detalles separan el éxito del fracaso. Existen dos formas de hacer las cosas para la obtención de la gloria. Y la primera, y mucho más dura, es el esfuerzo diario y el afán de superación, quedando la vía sencilla para aquellas personas no dispuestas al trabajo duro, sacrificando cualquier tipo de ética y valores. Este video va dedicado a aquellos tramposos con mayúsculas que avergonzaron al mundo del deporte con sus lamentables desempeños y trucos, con los que ejecutaron a sangre fría aquello que se denomina juego limpio. Esta es la lista de los mayores tramposos de la historia del deporte. Corría el año 2000, cuando en las Olimpiadas Paralímpicas de Sydney, en la disciplina del baloncesto, un equipo arrasaba sin piedad a sus rivales por más de 20 puntos, un partido tras otro, hasta alzarse con el oro. Se trataba del combinado español, que recogía sus medallas y regresaba a la península ibérica, sin imaginarse lo que esperaba. Ya las fotografías publicadas en prensa de la entrega de premios despertaron suspicacias, con muchos comentarios de lectores diciendo que reconocían a los deportistas y que no tenían discapacidad alguna. Lo que pocos imaginaban era que un periodista se había infiltrado en el grupo y destapaba el engaño, ya que 10 de los 12 componentes del equipo no cumplían los requisitos para participar, siendo deportistas convencionales, captados en ligas menores, con certificados médicos falsos que servían de coartada. Frases del entrenador durante los partidos como «Chicos, aflojad, o se van a dar cuenta de que sois normales», no hicieron sino aumentar la vergüenza de un país que de inmediato repudió a los autores de la detestable farsa de colar como discapacitados mentales a jugadores que no lo eran. En el año 1904, el deporte era algo muy diferente a lo actual, como queda patente en las fotografías que perviven de las Olimpiadas celebradas en San Luis, marcadas por los ultrajantes días antropológicos, en donde se organizaron pruebas, donde indígenas de otras culturas competían en trepar a los árboles o lanzar flechas. Sin embargo, entre tan indignante polémica, la prueba del maratón se hizo un hueco en la historia, por ser la más surrealista carrera jamás disputada. Ganada por el estadounidense Fred Lorz, todo fue normal hasta que se disponía a recoger la medalla de oro, momento en el que varios espectadores montaron en cólera acusándolo de tramposo. Fred se había retirado exhausto a mitad de recorrido, momento en el que su entrenador lo recogió en un Ford, y tras hacer más de 10 kilómetros en coche, adelantando a todos los rivales, se bajó y corrió en primera posición para hacer su entrada triunfal al estadio. Lorz fue sancionado y su medalla retirada, siendo ganador el anterior segundo clasificado, Thomas Hicks, que llegó a la meta al borde de la muerte, totalmente borracho y drogado, al hidratarlo su médico durante el recorrido con coñac e inyectarle 2 veces sulfato de estricnina para que lograra acabar sin desfallecer. Un año después, fue levantada la sanción a perpetuidad a Lorz, puesto que él entró al estadio corriendo para recoger la ropa y no tuvo tiempo de explicar el error. Pobrecito, ya. Gretel Bergmann, saltadora de altura alemana judía, fue apartada por su gobierno de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 por sus orígenes, siendo sustituida a última hora por la atleta Dora Radjen. Sí,
No hace falta ser Einstein para verla y darse cuenta de la realidad. Pero en aquel tiempo se le achacó un cierto hermafroditismo, continuando con su carrera por unos años sin problemas, en los que batió incluso récords mundiales. No fue hasta 1938, cuando un altercado en una estación de trenes la puso a disposición de la policía, siendo sometida a revisión médica, en la que se demostraba que de mujer no tenía absolutamente nada, a pesar que desde pequeño había vestido como niña y se había comportado como tal. Dora desde ese instante pasó a llamarse Heinrich y vivir una nueva vida como varón, no pudiendo negar ya lo evidente. Heinrich fue desposeído de los títulos logrados como Dora y vivió como hombre hasta su muerte en 2008, alejado del deporte. Boris Onischenko, oficial del ejército soviético, participaba en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, como máximo aspirante a la medalla de oro en la modalidad de pentatlón, que combina diferentes disciplinas, entre las que se incluye la esgrima. El equipo británico ya sospechó en un primer combate del ruso contra Adrian Parker, pero cuando se emparejó con el segundo británico, Jim Fox, este montó en cólera, detuvo la competición y afirmó con vehemencia que le estaba marcando tocados sin ni siquiera rozarlo con la espada. Dada la dificultad de ver los jueces si hay contacto o no, los competidores incorporaban un sencillo sistema eléctrico que al tocar el cuerpo del contrario hacía que se completara el circuito y se encendiera la luz que mostraba el impacto válido. Un examen de su espada concluyó que había sido modificada e incorporaba un interruptor que al pulsarlo completaba el circuito y le anotaba un punto sin necesidad de tocar al rival, constituyendo así el primer dopaje tecnológico del que se tiene constancia. Lo peor es que mientras se revisaba su espada, tomó otra, repitió sus combates y los ganó limpiamente. Tras encontrarse el botón, fue expulsado de la competición y se presupone que fue incluso obligado a abandonar la carrera militar en su país. La historia de Tonya Harding se resume en cuando por ganar vale absolutamente todo. Corría el año de 1994, cuando Tonya Harding y Nancy Kerrigan eran las máximas favoritas en el Campeonato de los Estados Unidos de patinaje sobre hielo, clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Tras una práctica sobre el hielo, aún dentro del recinto deportivo, en un lugar apartado, Nancy era salvajemente atacada por encapuchados, siendo golpeada con una barra metálica en las piernas, dejándola herida en el piso. Las sospechas de la implicación de su máxima rival fueron en aumento y el circo mediático generado fue extraordinario. Kerrigan fue recalificada excepcionalmente para los Juegos Olímpicos, obteniendo la medalla de plata, mientras que Harding solo pudo ser octava al no poder aguantar la presión. Finalmente salió a la luz toda la verdad y el ejecutor de la paliza fue el exmarido de Harding, y tras un infierno de juicios, esta terminó admitiendo su participación. Eliminar a tus rivales, incapacitándolos con violencia, la semana de la competición. A mi gusto, la mayor barbaridad que recuerdo en el mundo del deporte. Todos estamos rodeados de tramposos en cualquier ámbito de la vida. En tu trabajo, en la escuela, en la política y en general en todos los campos, existe ese tipo de personas para las que el fin justifica cualquier medio y se lanzan a la conquista de sus objetivos sin importarles el pisar el cuello de los que trabajan duro o de los que la honestidad es un valor inquebrantable. En el mundo del deporte, la diferencia entre obtener grandes resultados o no hacerlo supone un salto brutal en salarios, contratos, subvenciones y patrocinios, y no es de extrañar que muchos opten por vías que les posibiliten el éxito, con formas ilícitas, que sin ellas
no lo alcanzarían. Y ahora decidme, ¿qué tramposos habríais puesto vosotros en esta lista? ¿Quién creéis que ha mancillado más los valores del deporte? Os leo más abajo. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó. De lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más limpio saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!